Bienvenidos a Casos Paranormales, el podcast que se adentra en los misterios que nos acechan en la oscuridad. Prepárense para una inmersión profunda en el expediente Vallecas, el primer y único caso en España documentado por la policía como actividad paranormal. Exacto. Lo que distingue este caso es que no se basa en simples rumores o leyendas urbanas. Existe un expediente policial, un documento oficial con testimonios y evidencias que hasta el día de hoy no tienen una explicación lógica. Una joven, una sesión de Ouija, una muerte inexplicable y una serie de fenómenos terroríficos que atormentaron a una familia y dejaron perplejos incluso a la policía. ¿Cómo no sentir escalofríos con esta historia? Es que la historia en sí es escalofriante. Todo comienza con Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años de Vallecas, Madrid. Una chica aparentemente normal, ¿verdad? Familia católica, una vida común, pero con esa creciente fascinación por lo oculto que le llevó a participar en una sesión de Ouija con sus amigas. Y es aquí en esa sesión de Ouija donde la historia da un giro oscuro. Poco después, Estefanía sufre un ataque agrediendo a su propia hermana. Un ataque que nadie esperaba y que marca el inicio de una pesadilla para la familia Gutiérrez. Sí, Al día siguiente, Estefanía entra en coma y fallece poco después en el hospital. Una muerte repentina rodeada de misterio que la autopsia no pudo explicar catalogándola como muerte súbita y sospechosa. Y si la muerte ya es un enigma, lo que ocurre después en la casa familiar es aún más perturbador. Tras fallecimiento de Estefanía comienzan una serie de sucesos inexplicables que hielan la sangre. Imagina la madre de Estefanía empieza a escuchar la voz de su hija llamándola desde diferentes habitaciones. No solo eso, risas espectrales, objetos moviéndose solos, puertas que se abren y cierran de golpe. Un auténtico infierno en vida. Y no solo se trata de sonidos, No, también se habla de contacto físico. Se dice que las muñecas de las hijas menores fueron lanzadas violentamente contra la pared. claro. ¿Te imaginas despertar en la noche y presenciar eso? Es un escenario aterrador que va más allá de lo que la mente puede comprender. El miedo se apodera de la familia que llega a un punto de desesperación tal que deciden tomar una medida drástica y llamar a la policía. Y aquí es donde el caso da un giro todavía más intrigante. Sí. No se trata solo de una familia asustada, sino que la policía, al acudir a la vivienda, también presencia fenómenos inexplicables. Exacto. Llega el inspector José Negri con su equipo y mientras algunos agentes se quedan fuera recogiendo testimonios, él decide entrar con otros 2 agentes. Lo que presencian dentro desafía toda lógica. Y lo más sorprendente es que todo queda plasmado en el informe policial, un documento que se ha convertido en objeto de estudio para los amantes de lo paranormal. Ajá. ¿Qué detalles concretos aparecen en ese informe que tanto revuelo ha causado? Bueno, por ejemplo, se describe cómo la puerta de un armario se abre violentamente a pesar de estar cerrada con llave. Imagina la escena, los agentes dentro de la casa, la tensión en el ambiente, y de repente esa puerta abriéndose de golpe, casi rozándolos. Es un detalle que pone los pelos de punta. Y no olvidemos los ruidos ensordecedores provenientes del balcón, que los agentes confirman que no provenían de la calle, ni de ningún vecino. En el informe también se habla de un detalle escalofriante. Un crucifijo que estaba colgado en la pared aparece en el suelo con marcas de garras, como si lo hubieran arrancado con una fuerza descomunal. Y esto en una familia católica practicante añade una capa de misterio al caso. Es como si algo o alguien quisiera desafiar sus creencias, ¿no? Y a todo esto se suma el descenso brusco de la temperatura que los agentes perciben en el baño. El baño que según la familia era el lugar con mayor actividad paranormal. Un cúmulo de evidencias que hasta el día de hoy no tienen una explicación lógica. Exacto. A pesar de las investigaciones y las diferentes teorías, el expediente Vallecas sigue siendo un enigma. Pero aún hay más. Más. Cuéntame, porque esto ya es de por sí escalofriante. 2 años después de la muerte de Estefanía, una fotografía suya se incendia espontáneamente ardiendo únicamente su rostro. No me digas. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Este detalle me deja sin palabras. el expediente Vallecas nos hace cuestionarnos la delgada línea que separa la realidad de lo desconocido. Sin duda. Y nos lleva a preguntarnos qué sucedió realmente en ese piso de Vallecas. ¿Fue un caso genuino de actividad paranormal o existe alguna otra explicación que se nos escapa? Preguntas que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Analizaremos más a fondo el informe policial, las diferentes teorías que se han planteado a lo largo de los años y la repercusión que este caso ha tenido en la cultura popular. No se pierdan la segunda parte de este escalofriante Deep Dive en casos paranormales, donde continuaremos adentrándonos en los misterios del expediente Vallecas. Recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Hasta la próxima. Retomemos el expediente Vallecas y adentrémonos en el informe policial, esa pieza clave que otorga al caso una dimensión tan inquietante. Totalmente, ese documento oficial es la base de todo este misterio.
No estamos hablando de simples relatos, sino del testimonio de los propios agentes de policía, quienes presenciaron lo inexplicable. Y no olvidemos que el inspector José Negri no era un novato. Era un policía experimentado conocido por su escepticismo. Imagina el impacto que estos sucesos debieron tener en él para que quedaran reflejados en un informe oficial. Exacto. Un policía curtido que de repente se ve envuelto en una situación que desafía toda lógica. En el informe describe cómo la puerta del armario se abre violentamente a pesar de estar cerrada con llave. Se investigó si había algún mecanismo que pudiera explicar esto. Por supuesto, se revisó toda la cerradura, el marco de la puerta, incluso se barajó la posibilidad de un fallo estructural en la casa, pero no se encontró ninguna explicación racional. Es que esa imagen de la puerta abriéndose de golpe, casi rozando a los agentes, pone los pelos de punta. Y luego están los ruidos en el balcón, esos golpes fuertes y arañazos como si algo intentara entrar. Ruidos que los agentes confirmaron que no provenían de la calle ni de ningún vecino. Un misterio que se suma a la atmósfera de terror que ya impregnaba la casa. Y el crucifijo, ese detalle que me dejó helada. Encontrado en el suelo con la pared marcada como si lo hubieran arrancado con una fuerza brutal. Y recordemos, estamos hablando de una familia católica practicante. Justo eso es lo que hace que este detalle sea aún más perturbador. ¿Qué clase de fuerza sería capaz de arrancar un crucifijo de esa manera dejando esas marcas? ¿Y qué significado tendría en el contexto de una familia tan devota? Es como si algo o alguien quisiera desafiar sus creencias, sembrar el caos en un ambiente de fe. A todo esto sumamos el descenso brusco de la temperatura que los agentes sintieron en el baño. Ese frío repentino, un clásico en los relatos paranormales experimentado por personas que en teoría deberían mantener la cabeza fría. ¿Cómo no sentir un escalofrío al pensar en ello? Es inevitable. Todo esto registrado en un informe policial dota al caso de una credibilidad inusitada. Sin duda, el informe es un documento oficial que ha sido analizado por expertos en diferentes campos, desde psicólogos hasta parapsicólogos, y sigue generando debate hasta el día de hoy. Claro, porque a lo largo de los años han surgido diversas teorías para intentar explicar lo sucedido en Vallecas. Sí, algunos creen que todo fue un montaje de la familia para llamar la atención, pero esta teoría se debilita al considerar la participación de la policía y el informe oficial. Otros hablan de sugestión colectiva, de que el miedo y la tensión generaron una especie de psicosis en la familia y en los agentes. Podría ser que el dolor por la pérdida de Estefanía los llevara a imaginar cosas. Es una teoría plausible, pero explicaría la fuerza que se necesitó para arrancar el crucifijo de la pared o la apertura violenta de la puerta del armario. Son detalles que van más allá de la simple sugestión. Y por supuesto está la teoría de la actividad paranormal genuina, la posibilidad de que algo o alguien proveniente de otro plano existencial se manifestara en esa casa. Esa es la teoría que más alimenta el misterio del expediente Vallecas, la que nos hace preguntarnos si realmente hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Si descartamos las explicaciones racionales, nos queda lo inexplicable. Y ahí es donde entra en juego la fascinación por lo paranormal, la necesidad de encontrar respuestas a lo que no comprendemos. El expediente Vallecas no se limita a un informe policial, ha premiado cultura popular, ha inspirado películas, libros y un sinfín de debates y teorías. Como la película Verónica, estrenada en 2017, que aunque con ciertas licencias creativas se basa en este caso, y ha vuelto a poner el expediente Vallecas en el foco de la atención pública. Pero más allá de las películas y las teorías, lo que queda es la incógnita. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa de Vallecas? Es una pregunta que nos persigue y que posiblemente nunca tenga una respuesta definitiva. ¿Es esa incertidumbre la que hace que este caso sea tan fascinante y aterrador a la vez? Nos recuerda que hay misterios que escapan a nuestra comprensión, fuerzas en el universo que aún no comprendemos del todo. En la última parte de este Deep Dive exploraremos las secuelas del caso, el impacto que tuvo en la familia, y analizaremos algunas de las teorías más controvertidas que se han planteado. No se pierdan la última parte de este escalofriante Deep Dive en casos paranormales, donde intentaremos arrojar algo de luz sobre este enigma. Recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Hasta la próxima. Retomamos nuestro Deep Dive en el expediente Vallecas, un caso que nos ha llevado a explorar los límites de la realidad y lo desconocido. Y que además de los fenómenos paranormales nos confronta con el impacto psicológico que tuvo en la familia Gutiérrez. Imaginemos vivir bajo ese clima de terror constante sin saber cuándo ocurriría el próximo suceso inexplicable. Es que la mente humana es frágil. Sí. Y enfrentarse a lo inexplicable puede dejar profundas cicatrices. Totalmente. La madre de Estefanía, Concepción Lázaro, fue quien más sufrió los embates de estos sucesos. Concepción afirmaba escuchar la voz de Estefanía, sentir presencias, ver objetos moverse sin explicación. El dolor por la pérdida de su hija sumado a estas experiencias debieron ser una carga insoportable. Es comprensible que su salud mental se viera afectada.
El estrés, la ansiedad, el miedo constante pueden provocar alteraciones en la percepción, lo que podría explicar algunos de los fenómenos que reportó. Es cierto, la mente humana es un laberinto complejo. Sin embargo, no podemos olvidar que los agentes de policía también fueron testigos de eventos inexplicables. Personas entrenadas para ser objetivas, para mantener la calma en situaciones extremas. Exacto. Ese es un punto crucial que diferencia este caso de otros. Si solo tuviéramos el testimonio de la familia, podríamos atribuirlo a la sugestión, al dolor por la pérdida, a la necesidad de encontrar una explicación a lo inexplicable. Pero el informe policial existe y describe con detalle la puerta abriéndose violentamente, los ruidos en el balcón, el crucifijo arrancado de la pared. Eventos que no pueden ser fácilmente explicados por la psicología o la sugestión. Eventos que nos llevan a explorar teorías más controvertidas que van desde lo científico hasta lo paranormal. Hay quienes creen que los sucesos en Vallecas podrían explicarse por fenómenos geomagnéticos. Ciertas configuraciones del campo magnético terrestre podrían provocar alteraciones en la percepción, incluso generar alucinaciones. Es una teoría interesante que busca una explicación en la ciencia. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que la respalde en este caso. Y también está la teoría de la psicoquinesis, la capacidad de la mente para influir en la materia. Podría ser que Estefanía de alguna manera estuviera manifestando su angustia a través de estos fenómenos. Es una pregunta que nos lleva del terreno de lo paranormal a la posibilidad de que la mente tenga un poder que aún no comprendemos del todo. Y no podemos olvidar la teoría demoníaca que tanto ha influenciado la cultura popular a partir de la película Verónica. Aunque la película se basa en el caso real, toma muchas licencias creativas. De hecho, los hermanos de Estefanía han desmentido algunos de los eventos que se muestran en la película. Es importante separar la ficción de la realidad, no dejarnos llevar por la espectacularización. Totalmente. Pero más allá de las teorías, lo que nos queda es la pregunta fundamental. ¿Qué sucedió realmente en el expediente Vallecas? Un misterio que tras décadas de investigación sigue sin resolverse. Un caso que nos recuerda que hay límites a nuestro conocimiento, que existen fuerzas en el universo que aún no comprendemos del todo. Fuerzas que a veces se manifiestan de maneras que nos dejan perplejos y aterrorizados. Y a ustedes, queridos oyentes, ¿qué les parece? ¿Qué teoría les convence más? ¿Creen que hay una explicación racional para lo sucedido en Vallecas o se trata de un auténtico caso de actividad paranormal? No olviden suscribirse a Casos Paranormales para seguir explorando los misterios que nos rodean. Hasta la próxima y que la curiosidad les acompañe.